Siendo las 9 horas del 19 de junio de 2012, se declara formalmente abierta la audiencia inicial de la causa penal que se le sigue a Carlos Fuentes en contra de Patricia Venegas. Ministerio Público tiene el uso de la voz. Su Señoría, con fundamento en el artículo 19 constitucional, con relación en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía solicita que se dicte un auto de vinculación al proceso a Carlos Fuentes. Toda vez que se le ha formulado imputación, se le ha dado la oportunidad de declarar, y ya que contamos con datos de prueba que establecen que existe un hecho que la ley señala como delito, siendo estos el delito de secuestro y deportación de armas de fuego. Atendiendo al hecho de Su Señoría, el día 22 de mayo, aproximadamente a la 1:10 de la madrugada, mientras Patricia Venegas y Martín Casas se dirigían hacia su domicilio, una camioneta gris se les atravesó. De esta bajaron dos hombres armados, los cuales forzaron a Patricia Venegas a subirse a la camioneta en la que ellos iban, para momentos después retirarse a gran velocidad de este lugar. Para sustentar el hecho antes narrado y para establecer que existe la probabilidad de que Carlos Fuentes lo cometió, contamos con los siguientes datos de prueba. La entrevista de Patricia Venegas, quien nos dice que el día 22 de mayo, dos hombres armados la forzaron a subir a una camioneta gris, que posterior a esto la llevaron a una habitación oscura, lugar donde la tuvieron secuestrada. La entrevista de Martín Casas, quien nos ayuda a confirmar lo dicho por Patricia Venegas. De igual manera, él nos dice que el día 5 de junio recibió una llamada en la cual le decían que querían 1 millón de pesos. Y cito textualmente, Su Señoría: "No te hagas pendejo, esto no es un juego. Vamos a matar a tu esposa y a tu hijo". Que 20 minutos después recibió otra llamada, en la cual le decían que tenía únicamente 3 días para conseguir el dinero. Contamos también con la entrevista de Enrique Pimiento. Él nos dice que fue con Carlos Fuentes con quien realizó el secuestro de Patricia Venegas, que hubo una distribución de tareas entre ellos, tales como conseguir un arma 9 milímetros y el cómo se iban a turnar para cuidar a Patricia mientras estuviera secuestrada. Su Señoría, con este dato de prueba podemos confirmar la participación como coautor dentro del delito por parte de Carlos Fuentes. Contamos también con la entrevista del mismo Carlos Fuentes. Él nos dice que Martín Casas lo conoce desde hace más de 3 años, ya que anteriormente trabajaban en un mismo lugar, y que Enrique Pimiento lo conoce, ya que ambos laboran como mecánicos en el mismo taller automotriz. Contamos con la entrevista de Lorenzo Lemos, quien es celador del edificio Cádiz. Él nos dice que el día 22 de mayo observó cómo 2 hombres armados se bajaron de una camioneta y forzaron a una mujer a subirse con ellos, que de igual manera él escuchó 2 disparos, estos producidos por un arma de fuego. Contamos con el reporte policial realizado por el agente Armando Buitrago. Él nos dice que el día 22 de mayo recibió una llamada en la cual le decían que Patricia Venegas había sido secuestrada. De igual manera él recolectó indicios siendo estos una impresión dactilar tomada del vehículo en el cual iban Patricia Venegas y Martín Casas, que al momento de analizar esta impresión dactilar dio como resultado que corresponde a Carlos Fuentes. De igual manera recolectó 2 casquillos de bala, estos siendo pertenecientes a una pistola 9 milímetros, pistola la cual se le encontró en su poder a Carlos Fuentes. De igual manera un teléfono celular Nokia, el cual está a nombre del mismo Carlos Fuentes. Y también, Su Señoría, en poder de Carlos Fuentes encontró una libreta, la cual contiene números telefónicos. Entre estos números se encuentra el de Martín Casas. Su Señoría, atendiendo al caso Ruano Torres versus El Salvador, los datos de prueba proporcionados por esta Fiscalía sirven razonablemente para comprobar el hecho que pretendemos establecer. La clasificación jurídica que esta Fiscalía le está otorgando a Carlos Fuentes es el concurso real de los delitos de secuestro y portación de armas de fuego. Estos señalados en el artículo 9 de la Ley General para Prevenir y Sancionar Delitos en materia de secuestro y en el artículo 11 de la Ley Federal de Uso de Armas de Fuego y Explosivos, toda vez que ya ha quedado establecido que Carlos Fuentes fue la persona quien privó de la libertad a Patricia Venegas, que de igual manera esto lo hizo para obtener un beneficio, que en este caso en concreto fue el de 1 millón de pesos. Señoría, también en su poder se le encontró un arma 9 milímetros, arma la cual es únicamente de uso exclusivo militar. Las conductas que realizó Carlos Fuentes fueron de manera dolosa, toda vez que él quería la realización de estos hechos. De igual manera, la forma de participación que tuvo fue como coautor dentro del delito, toda vez que hubo una distribución de tareas entre él y entre Enrique Pimiento, tareas que fueron esenciales para poder actualizar el delito de secuestro y deportación de armas de fuego. Su Señoría, es por todo lo antes narrado que esta Fiscalía solicita que se dicte un auto de vinculación a proceso a Carlos Fuentes. Es cuanto.
Defensa, tiene el uso de la voz. Su señoría, con fundamento en el artículo 19 de nuestra Constitución, en relación con el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa le solicita que se dicte auto de no vinculación a proceso a Carlos Puentes por los hechos ocurridos el día 22 de mayo de 2012, toda vez que dentro del artículo 316, en su fracción tercera del Código Nacional de Procedimientos Penales, menciona que deben de existir datos de prueba razonables que establezcan que existe una probabilidad de que una persona cometió un delito, y para el caso en particular no hay datos de prueba razonables para establecer que Carlos Puentes cometió los delitos que menciona la Fiscalía, toda vez que Carlos Puentes, al llegar a su lugar de trabajo a las 10 de la noche, teniendo un horario de 12 a.m. a 12 p.m., llegó 2 horas antes, puesto que Enrique Pimiento le solicitó cubrirlo por esas 2 horas a cambio de 600 pesos. Carlos Puentes no estuvo en el lugar de los hechos, señoría. Carlos Puentes no es el secuestrador de Patricia Venegas. Se tiene como dato de prueba la entrevista con Carlos Puentes y a su vez con la entrevista de Eduardo Santos, quien es el jefe de trabajo de Carlos, y menciona que él vio físicamente a Carlos llegar a las 10 p.m. y que cuenta con un registro de él cada 2 horas. Se cuenta con la entrevista de Patricia Venegas, la cual menciona que al momento de ser secuestrada se trasladaron inmediatamente del lugar al lugar donde fue retenida. Se cuenta con la entrevista del señor Martín Casas, el cual también confirma esta información y menciona que su esposa y sus secuestradores se fueron inmediatamente del lugar, por lo cual, su señoría, no resulta lógico que Carlos Puentes haya abandonado el lugar de trabajo, ir a secuestrar a Patricia, trasladarla a la casa de seguridad y regresar al lugar de trabajo y que no tenga repercusiones en los registros. Su señoría, Carlos Puentes tampoco fue identificado, ya que teniendo como dato de prueba la entrevista con Patricia Venegas, la cual menciona que solamente vio 2 sujetos encapuchados, tampoco reconoció su voz. Se cuenta con la entrevista con el señor Martín Casas, que de igual forma vio solamente 2 personas encapuchadas, y con la entrevista del señor Lorenzo Lemus, quien es el celador del edificio que se encuentra enfrente del lugar de los hechos, quien tampoco lo reconoció. Señoría, el día 19 de junio se llevó a cabo una rueda de reconocimiento en la cual Carlos Puentes fue presentado ante la víctima, fue presentado ante el señor Martín Casas y ante Lorenzo Lemus, quienes no lo reconocieron como uno de los secuestradores de Patricia Venegas. Sin embargo, señoría, atendiendo ahora al arma encontrada bajo el poder de Carlos Puentes, él señala dentro de su entrevista que él ese día iba a trasladarse a visitar a su hermana en la comunidad de Chichimequillas, comunidad muy peligrosa, y él portaba esta arma para su propia seguridad. Sin embargo, también señala que él le hizo un préstamo de 20,000 pesos al señor Enrique Pimiento, el cual le dio un arma de fuego 9 milímetros como garantía de este préstamo. Obra dato de prueba la entrevista con Marcela Puentes, hermana de Carlos, quien confirma estos hechos, y con un documento mercantil consistente en una letra de cambio por 20,000 pesos que contiene nombre y firma de Enrique Pimiento. A su vez, señoría, el celular que fue encontrado en el lugar donde fue retenida Patricia efectivamente pertenece a Carlos Puentes, solamente, señoría, que este celular Carlos lo perdió en el lugar de trabajo, lugar donde labora junto a Enrique Pimiento, teniendo como dato de prueba la entrevista de Carlos Puentes y el reporte de robo por parte de la compañía Movistar. Atendiendo, su señoría, ahora a las huellas encontradas y a los casquillos en el lugar de los hechos encontrados por el agente Armando Buitrago, los 2 casquillos ya se estableció que no fueron disparados por el arma de fuego que tenía Carlos Puentes, sino que fueron disparados por el arma que portaba Enrique Pimiento. Las 2 huellas latentes que se encuentran en el vehículo del señor Casas, es razonable que se encuentren ahí las huellas de Carlos Puentes, puesto que él es el encargado del mantenimiento de este vehículo. A su vez, su señoría, obra dato de prueba para sustentar esto, con la entrevista del señor Martín Casas, que efectivamente menciona que Carlos Puentes es el encargado del mantenimiento de su vehículo, y la entrevista del señor Eduardo Santos, que menciona que él mismo le otorgó este vehículo para que se encargue de ese mantenimiento. Su señoría, en cuanto a las huellas obtenidas del señor Carlos Puentes, fueron obtenidas sin su consentimiento, no estuvo tampoco presente su defensor, lo cual genera una grave violación a los derechos fundamentales de la debida adecuada defensa, a las formalidades y al debido proceso, por lo cual esta defensa le solicita, con fundamento en el artículo 264 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la nulidad y la exclusión de este acto de prueba. Su señoría, ha quedado claro que la Fiscalía no ha presentado datos de prueba razonables que establezcan que existe la probabilidad de que Carlos Puentes cometió los delitos que señala, y asistiendo a su vez a la tesis jurisprudencial con número de registro 25603 de la 10ª época, aún no superada, bajo el rubro auto de vinculación a proceso, el juez de control debe valorarla
basándose en el grado de razonabilidad, más no en la información dentro de la carpeta de investigación, en la cual se determinó que no se formalizó este auto de vinculación al proceso, puesto que existe la probabilidad de que una persona no cometió el delito. Por lo cual, su señoría, esta defensa le reitera la solicitud de que se dicte auto de no vinculación al proceso a Carlos Fuentes. ¿Es cuándo? Fiscalía tiene el uso de la voz para llevar a cabo su solicitud de medidas cautelares. Su señoría, con fundamento en el artículo 155, 168, 169 y 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía solicita que se le imponga a Carlos Fuentes la medida cautelar consistente en la prisión preventiva justificada, teniendo colmados los elementos objetivos de la teoría del riesgo, ya que como naturaleza del hecho tenemos el delito de secuestro y el delito de portación de armas de fuego, estos siendo graves y dolosos, teniendo como daño causado la privación de la libertad de Patricia Venegas y con esta afectación a su integridad personal y a su salud mental. Teniendo de igual manera colmados los elementos subjetivos, toda vez que primero, atendiendo al artículo 168, se actualiza un peligro de sustracción, ya que si bien Carlos Fuentes señala como su domicilio la calle 56, número 24-30, no habrá dato de prueba alguno con el cual podamos confirmar cuánto tiempo lleva viviendo en este mismo lugar, ya que atendiendo al artículo 29 del Código Civil Federal, para decir que una persona tiene arraigo a algún lugar debe de llevar más de 6 meses. De igual manera, su señoría no cuenta con un asiento de familia, toda vez que él únicamente tiene una hermana en Chichimequillas, a la cual visita ocasionalmente. También tiene facilidades para sustraerse del territorio, toda vez que no cuenta con un trabajo fijo, ya que él únicamente labora como mecánico en un taller automotriz, pero su señoría, este trabajo lo puede desempeñar en cualquier otro lugar. De igual manera, su señoría, respecto al máximo de la pena, Carlos Fuentes tiene 42 años de edad y la pena máxima en este caso es de 90 años, por lo cual de resultar culpable cumpliría con su condena a los 132 años de edad. Como no tienen motivos para quedarse en este territorio, presumimos que su intención sería escapar. Atendiendo al comportamiento que tuvo posterior al hecho, sabemos que en cuanto Carlos Fuentes se enteró de que Enrique Pimiento había sido detenido, a él se le encontró en una terminal de autobuses, donde de igual manera portaba un arma 9 milímetros. Su señoría, con esta conducta, denotó su evidente intención por sustraerse de la acción penal. De todo esto, obra como dato de prueba la entrevista de Carlos Fuentes, la entrevista de Enrique Pimiento y el reporte policial realizado por el agente Armando Buitrago. Atendiendo ahora al artículo 169, se actualiza un peligro de obstaculización, ya que Carlos Fuentes conoce a los testigos, siendo estos Martín Casas, Enrique Pimiento y Eduardo Santos. A estos los conoce desde años atrás, ya que con muchos de ellos laboraban en el mismo lugar. Con ellos lleva una relación de amistad, por lo cual podría influir para que ellos pudieran decir algo que lo beneficie dentro del proceso. Su señoría, si bien Carlos Fuentes pudo influir en Enrique Pimiento para que lo ayudara a realizar un secuestro, siendo este el de Patricia Venegas, con mayor razón puede influir en él para que únicamente diga algo que lo pueda beneficiar. De esto obra como dato de prueba la entrevista de Eduardo Santos, la entrevista de Enrique Pimiento, la entrevista del mismo Carlos Fuentes y la entrevista de Martín Casas. Atendiendo ahora al artículo 170, se actualiza un peligro para testigos y para la propia víctima, toda vez que Carlos Fuentes conoce a Martín Casas desde hace más de 3 años, ya que laboraban en un mismo lugar, y de igual manera cuenta con datos personales, como son su número telefónico y su domicilio, ya que la última vez que Martín Casas llevó su vehículo al taller automotriz donde trabaja Carlos Fuentes, él brindó esta información, por lo cual le sería fácil a Carlos localizar a Martín Casas y causarle algún tipo de daño a él o volverle a causar daño a Patricia Venegas, toda vez que ellos residen juntos. De esto obra como dato de prueba la entrevista de Martín Casas y la entrevista de Carlos Fuentes. A Enrique Pimiento, Carlos Fuentes lo conoce ya que laboran ambos como mecánicos en un mismo taller automotriz, por lo cual conoce sus horarios y sabe las actividades que él normalmente realiza. Por esto le sería fácil localizarlo y causarle algún tipo de daño, ya que Carlos Fuentes sabe que fue Enrique Pimiento quien lo acusó directamente por llevar a cabo el secuestro de Patricia Venegas. De esto, obra como dato de prueba la entrevista de Carlos Fuentes y la entrevista de Enrique Pimiento. Su señoría, en todo momento respetando el principio de provisionalidad, toda vez que la medida cautelar solicitada únicamente se está pidiendo por el tiempo que dura el proceso. Respecto al principio de proporcionalidad y excepcionalidad, atendiendo al caso Urbano Torres versus El Salvador,
En este caso en concreto se debe de imponer una medida cautelar excepcional y de igual manera que sea instrumental, siendo esta la de prisión preventiva justificada, toda vez que con esta medida estaríamos evitando un peligro de sustracción, un peligro de obstaculización y un riesgo para testigos y para la propia víctima. Sus señorías, por todo lo antes narrado, que esta Fiscalía solicita que se le imponga a Carlos Fuentes la medida cautelar consistente en la prisión preventiva justificada. Es cuanto. Defensa tiene el uso de la voz. Su señoría, con fundamento en el artículo 19, en su párrafo primero de nuestra Carta Magna y el artículo 153 y 156 del Código Adjetivo de la materia, esta defensa le solicita que no imponga la medida cautelar de prisión preventiva solicitada por la Fiscalía, toda vez que no ha logrado establecer los elementos subjetivos de la teoría del riesgo. El primero de ellos, que se encuentra en el artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece el peligro de sustracción. Para que este supuesto se actualice deben de establecerse una serie de circunstancias. La primera de ellas es el arraigo. Carlos Fuentes cuenta con un arraigo ubicado en la calle 56, número 24-30 de esta ciudad de Querétaro. De igual manera, no cuenta con las facilidades para salir de esta ciudad, toda vez que hacerlo le estaría perdiendo su trabajo estable y con él su único ingreso económico. Cabe mencionar que esta información se desprende de la propia entrevista de Carlos Fuentes. Ahora bien, atendiendo a la residencia habitual, Carlos Fuentes cuenta con una, ubicada en el taller de carros automotor limitada. Esta información se desprende de la entrevista de Carlos Fuentes, de Enrique Pimiento, de Marcela Fuentes y de Eduardo Santos, en donde señalan que él labora en ese establecimiento desde hace 2 meses. Ahora bien, atendiendo al máximo de la pena, si se toma únicamente esta circunstancia para imponer la medida cautelar, se estaría violentando el fin legítimo de la misma. Atendiendo a la conducta que menciona la Fiscalía, que se le encontró a Carlos Fuentes en una central, su señoría, es bien cierto, pero él no se encontraba huyendo. Al contrario, él se encontraba a hacer un próximo viaje hacia el municipio de Chichimejillas, a ver a su hermana que se encontraba internada en un hospital. De igual manera, la Fiscalía se menciona que se le encontró una pistola entre sus posesiones, pero su señoría, esta arma la portaba únicamente para protegerse, ya que se conoce que la carretera de Querétaro hacia Chichimejillas es una carretera muy peligrosa. Y cabe mencionar que esta pistola él la obtuvo como garantía de los 20,000 pesos que Enrique Pimiento le debe. Es por esto, su señoría, que de acuerdo al artículo 168 establece que el juez debe de tomar en consideración las circunstancias de este mismo artículo para poner si existe un riesgo de sustracción por parte del imputado. Y en este caso en específico, esta defensa ha logrado establecer que Carlos Fuentes cuenta con un arraigo, con una residencia habitual y no cuenta con las facilidades para sustraerse de esta ciudad. Atendiendo al segundo de los elementos, su señoría, no existe ningún riesgo procesal, toda vez que, como hace mención la Fiscalía, señala que Carlos Fuentes mantiene una relación de amistad con los testigos, pero su señoría, la relación que mantiene Carlos Fuentes con ellos es única y exclusivamente laboral. Esta información se desprende de la entrevista de Enrique Pimiento, de Eduardo Santos y del propio Carlos Fuentes, en donde señalan que a él lo conocen desde hace 2 meses, que fue cuando él ingresó a laborar a este establecimiento. Ahora bien, su señoría, cabe mencionar que los testigos tienen una conciencia de publicidad y conocen que mentir a una autoridad se encuentra penalizado en el artículo 247 bis del Código Penal Federal. Atendiendo al tercero de los elementos, que se encuentra en el artículo 170, no existe ningún riesgo para las víctimas y testigos. En este caso en específico, como hace mención la Fiscalía, para Patricia, para Martín y para Enrique, su señoría, si Carlos Fuentes les hubiera querido ocasionar algún daño desde un primer momento, él tuvo un plazo de 10 días, que fue cuando se realizó la detención y se le liberó a Patricia hasta que se le detuvo a él. En estos 10 días, él ni siquiera se le acercó a los testigos, ni siquiera se acercó en donde realizan sus actividades diarias. Y como hace mención la Fiscalía, no cuenta ni siquiera con un dato de prueba en donde establezca que efectivamente él se acercó al domicilio de estas personas, se acercó al lugar donde laboran o que inclusive se haya acercado a algún lugar en donde realiza sus actividades diarias. Es por eso, señora, que este peligro no se actualiza. Y de acuerdo con el caso Andrew y otros versus Costa Rica, señalan que la prisión preventiva es la medida cautelar más severa que existe.
y que de imponerse se tendría que velar por el principio de excepcionalidad, ya que es contraria al principio de legalidad, de presunción de inocencia, de proporcionalidad y de necesidad. Es por esto, su señoría, que no resulta idóneo, proporcional ni necesario imponer esta medida cautelar. Es cuanto.